Niebla mental, fatiga, cansancio, una sensación de que tenemos la mala concentración, no nos concentramos bien en la lectura, mala programación, dificultad para la organización o la planificación en nuestras tareas un poco cotidianas. En realidad, un proceso neuroinflamatorio está detrás de sintomatología muy común que seguramente todos reconocemos en algún momento de nuestra vida. ¿Cuáles son las causas de neuroinflamación? Pues tú lo has dicho, ¿no? Me cojo un catarro y todos hemos tenido esta sensación de estar embotados, agotados. El cólico es una hiperalgesia, entonces estos son síntomas que nos deben poner en alerta. Este cerebro ya está inflamado. ¿Podemos hacer algo? Sí, ojalá si pillamos toda esta información in útero, genial poder trabajar ahí. En modos de meditación, o sea, haciendo meditaciones, en estados de meditación alfa y teta, conseguimos que el cerebro, está demostrado que el cerebro genera nuevas rutas y nuevos caminitos neurológicos. Bienvenidos a Fonendos Fuera, el podcast donde exploramos la salud más allá de la consulta médica. Porque el bienestar no solo se escucha, se vive. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Fonendos Fuera. Aquí estamos las 4 dispuestas a pasar un ratito aquí de divulgación y contándoos, pues aquello que nos parece interesante sobre un tema que yo creo que nunca hemos abierto un tema sin decir que era un temazo, pero es que este es un temazo. Nosotras mismas nos motivamos, ¿no? Bueno, sí, vamos a hablar de neuroinflamación y la verdad es que lo que es verdad es que en casi todos los podcasts que hemos hecho, de alguna u otra manera hemos acabado hablando de cómo pues se puede llegar a un trastorno neuroinflamatorio, como la neuroinflamación está muy presente siempre que hay un problema de inflamación crónica en el cuerpo o en cualquier estado de alteración de la salud crónico, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión queremos centrarnos un poco más en el concepto de neuroinflamación, porque lo que sí que vemos muchas veces en consulta es que cuando a un paciente nosotras tenemos muy claro que estamos hablando de un proceso neuroinflamatorio, pues al paciente esto normalmente no le resulta familiar, a veces alarma de más, o a veces cuando lo consulta con otros médicos, pues le dicen, no, tú no tienes un proceso neuroinflamatorio, porque parece que tener una neuroinflamación es estar al borde de la muerte o tener, pues una meningitis o un cuadro mucho más agudo. En realidad, un proceso neuroinflamatorio está detrás de sintomatología muy común que seguramente todos reconocemos en algún momento de nuestra vida y no lo damos como algo a lo mejor patológico, como puede ser, niebla mental, fatiga, cansancio, una sensación de que tenemos la mala concentración, no nos concentramos bien en la lectura, mala programación, dificultad para la organización o la planificación en nuestras tareas un poco cotidianas. Pues esos son síntomas neuroinflamatorios. También son síntomas neuroinflamatorios, por ejemplo, síntomas que atienden a procesos reguladores del organismo, como por ejemplo no tener sed o tener una sed desmedida, tener un hambre constante. Pues esos también son síntomas neuroinflamatorios. Y de síntomas neuroinflamatorios pasamos a patologías claramente de base neuroinflamatoria y que todos conocemos, como pueden ser la depresión, la ansiedad, la migraña, luego patologías que tienen también una base autoinmune, como la esclerosis múltiple, y luego patologías neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Entonces, centrando un poco la neuroinflamación y de qué vamos a hablar, pues no sé, yo creo que podemos empezar explicando, si pudiéramos ver a una persona con esta niebla mental, ¿no? Y esta cansancio y esta sensación de que el cerebro nos patina un poco, ¿no? Si pudiéramos meter un microscopio ahí pequeñito en su cerebro, ¿no? ¿Qué veríamos? Bueno, el cerebro siempre se consideró, durante toda la historia de la medicina hasta los años 80, un órgano inmunoprivilegiado, ¿no? De hecho, tú ves diapositivas, ¿no? o dibujos de cómo está la linfa y el sistema inmune, ¿no? Y no llega al cerebro, los ganglios terminan aquí y parece que en el cerebro no hay nada. Posteriormente, a partir de los 80, se descubre que dentro del cerebro, al lado de las neuronas, hay unas células que son las células de la glía, que también son células del sistema inmune. Y estas células de la glía protegen a las neuronas. Entonces, la neuroinflamación es el proceso en el cual estas células de la glía se transforman en inflamatorias porque entienden que hay una necesidad de proteger a la neurona. Eso es lo que llamamos neuroinflamación. Ocurre en todo el cerebro a la vez
Y bueno, es una cosa que evolutivamente tiene un sentido y tiene Claro. responde a una necesidad evolutiva y a una necesidad de reparto energético del cuerpo, ¿no? Ujú. Esas células gliales, como estamos diciendo, que son células inmunitarias modificadas dentro del cráneo, dentro del cerebro, como cualquier célula inmunitaria, puede tener como dos estados. Un estado en el que estén tranquilas, en un estado antiinflamatorio, o pueden estar en un estado inflamatorio. Tendrán que ir respondiendo a los estímulos que vayan percibiendo. Cuando están en forma antiinflamatoria, lo que sirven sobre todo es de apoyo a las neuronas. Ellas reciben nutrientes y los van repartiendo a las neuronas para que la neurona funcione bien. Si es una neurona serotoninérgica, pues va a funcionar bien esa vía, vamos a estar bien de ánimo. El problema aquí viene cuando se neuroinflama, cuando esas células gliales empiezan a cambiar su forma de funcionar a una forma inflamatoria, ya todos los recursos energéticos que reciben ya no se los traspasan a las neuronas, sino que se los quedan ellas mismas para seguir inflamándose. Porque, bueno, tienen un objetivo. Si se inflaman es para intentar resolver algún reto que haya. Entonces, al no recibir nutrientes las neuronas, esas vías neuronales que están apoyando y sosteniendo las células gliales, pues van a estar con menos función, ¿no? Con menos capacidad. Si es una ruta serotoninérgica, pues quizá podemos tener Claro. depresión, nuestro estado de ánimo va a variar. Si es una ruta sensitiva, pues a lo mejor vamos a tener alguna alteración a la hora de percibir sensaciones, o vamos a tener menor umbral para percibir el dolor, por ejemplo. También en el sistema límbico, en el sistema emocional, que también reside en el cerebro. Claro, hay mucha sintomatología más de base emocional, ¿no? Pues bueno, el miedo, la inseguridad, son síntomas que son neurológicos, neuroinflamatorios, cuando este cambio en la glía se da, pues eso, en el sistema límbico o en la sustancia gris preacuosa. Sí, hay una cosa importante también, es el tiempo, ¿no? Neuroinflamarse no es del todo algo anormal y que debamos resolverlo inmediatamente. De hecho, ¿quién no ha estado neuroinflamado en un cuadro gripal, en un COVID? Pues esa conducta de enfermo, de no querer comer, de estar tirado en la cama, de no tener energía para absolutamente nada, es porque esa orquesta perfecta entre sistemas egoístas determina, ok, vamos a ceder toda la energía a quien va a sobrevivir ahora, que es el sistema inmune, y el cerebro empieza a tener afectación de muchas de sus funciones. Y la neuroinflamación hace parte de esa adaptación que hay que tener. Nos pica una avispa, hay que inflamar para que resuelva el sistema inmune. Tenemos una gripe, el cerebro también se inflama. Entonces, todos hemos sentido ese comportamiento de enfermedad en alguna medida, ¿no? Entonces, está muy bien para un proceso agudo, pero lo que es realmente preocupante, grave y donde tenemos que trabajar en esa cronicidad. Esto se alarga en el tiempo, ¿no? Claro. Y es ahí donde Claro. nosotros tenemos que empezar a ver la repercusión que tiene, porque el cerebro, al ser nuestro director de orquesta, dice, ok, aquí pasa algo, voy a generar en distintos ejes algo para compensarlo. Y lo más importante es, necesito recuperar y tener energía para solventar lo que está pasando, ¿no? Entonces cambia metabólicamente el sistema. Claro. Metabólicamente. O sea, hay que hablar ahí un poco de cómo sucede la neuroinflamación, ¿no? ¿Cuáles son las causas de neuroinflamación? Pues tú lo has dicho, ¿no? Me cojo un catarro y todos hemos tenido esta sensación de estar embotados, agotados, sin poder para pensar cuando tenemos fiebre, ¿no? Se inflama el cerebro porque hay un patógeno y el cerebro dice, ostras, este patógeno no puede entrar al cerebro, ¿no? Cuando la barrera intestinal está abierta, ¿no? Porque tenemos permeabilidad intestinal, pues igual yo me como algo y entonces, como la barrera hematoencefálica se parece mucho, o sea, la pared, Igual. digamos, que tapiza el cerebro se parece mucho al intestino, pues entonces dice el cerebro, wow, aquí no puede entrar nada. Si la barrera intestinal está abierta, porque hay disbiosis, porque hay permeabilidad, me inflamo también, ¿no? Un poco esos mecanismos de llegada a la neuroinflamación. Pueden ser mecanismos primarios. Normalmente coexisten muchas veces, o en algún momento puede ser más de un origen o de otro, pero suelen coexistir los dos mecanismos, ¿no? Un mecanismo primario en el propio sistema nervioso central, que hay una activación de la glía, de este sistema inmune, porque haya, pues no sé, desde un metabolito anómalo de la ruta de un neurotransmisor, porque tengamos un polimorfismo o una mutación, pues estrés en temprana edad de una intensidad suficiente, pues un traumatismo cranoencefálico, un golpe, que no hace falta que sea algo que nos lleve al coma,
A simplemente una contusión cerebral, ya genera un proceso neuroinflamatorio que a lo mejor va a dar síntomas, ¿no?, más adelante, porque ese tejido se queda, o esa zona del sistema nervioso se queda alterado. Y luego está el mecanismo secundario a lo que pasa en el intestino. La barrera intestinal y la barrera hematoencefálica tienen una configuración y una comunicación continua. Entonces, si la barrera intestinal está permeable, pues porque hay un estudio súper interesante aquí que se ve como a los 20 minutos de sufrir un traumatismo cráneoencefálico, la barrera intestinal es completamente permeable. Es decir, cuando el cerebro, gobernador de la salud, sufre un traumatismo y tiene que poner en marcha mecanismos de reparación de vida o muerte, entonces lo primero que tiene que hacer, y de forma espectacular, es abrir esa barrera intestinal para que haya más aporte de glucosa, agua, Claro. de todos esos... Estrés, claro. Claro, Mm. genera un estrés agudo. Entonces, bueno, esa comunicación hace que si tenemos un problema a nivel intestinal, secundariamente vamos a tener un problema neuroinflamatorio. Hasta hace muy poco pensábamos que el cerebro era estéril, que allí no había nada y que esa barrera era impermeable. Hoy hablamos hasta de microbiota neurológica, ¿no? Y es que tiene el mismo origen embriológico, es que la barrera intestinal y el cerebro están originados casi que simultáneamente, por eso son tan parecidos. Luego, ahora has hablado del intestino, y en el eje intestino-cerebro es que es una autopista de 1, 2, 3, 4 vías, no sé cuántas vías, porque está la conexión mediante el sistema linfático, está la conexión mediante el sistema hematológico normal, está el nervio vago, pero están los neurotransmisores, sustancias neuroendocrinas. Entonces hay una continua comunicación entre el intestino y cerebro. Me parece haber leído alguna vez que había mucha más información del intestino al cerebro que del cerebro a ninguna otra parte del cuerpo, ¿no? Entonces, esa vía de doble sentido que, bueno, pues que es un eje central del funcionamiento del organismo. Y además es que el cerebro está constantemente filtrando e interpretando qué pasa en el cuerpo. O sea, una comunicación intestinal enorme, pero aparte una comunicación con todo el cuerpo, porque el cerebro tiene que decidir si ese latido que yo estoy haciendo es amenazante o no, si ese estrés que estoy viviendo, si ese neurotransmisor, ¿no?, mediante la interocepción, ¿no? Entonces, bueno, el cerebro responde a todo y muchas veces responde de forma aguda, muy razonablemente neuroinflamándose, pero cuando ese estímulo se perpetúa, se mantiene esa neuroinflamación que nos tiene embotados mentalmente, agotados, sin energía, sin capacidad para pensar. Y que al final tiene, pues claro, si el gobernador de la salud se inflama, pues tenemos unos efectos sistémicos. Es el gobernador de la salud hasta de los pies, quiero decir, pues todo el resto del organismo responde, ¿no? Pero esto es importante saber también, porque dentro de la neuroinflamación puede haber muchísimos síntomas. Bien, tenemos que averiguar dentro de esos síntomas de dónde proviene esa neuroinflamación. Creo que es importante en la neuroinflamación determinar qué factores están detrás de esa inflamación, porque puede ser cualquier parte del cuerpo en la periferia, puede ser dentro del propio cerebro, no tiene que ser nada físico, incluso pensamientos, ¿no? Pensamientos tóxicos nos pueden estar neuroinflamando constantemente. Entonces es muy importante, no todas las neuroinflamaciones se tratan de la misma forma. Es un poco cajón desastre, donde sí, la sintomatología parece más o menos clara, esa niebla mental, ese cansancio, esa activación inmunológica, pero tenemos que averiguar realmente cuál es el origen. Y es importante a la hora de poder proponer un tratamiento, porque tenemos que solucionar el origen y al mismo tiempo tenemos que tratar el sistema inmunológico, esa neuroinflamación, tenemos que dar nutrientes al sistema inmunológico para que se calme. Pero si seguimos manteniendo el factor estresor, que normalmente no es uno, sino que es un compendio de cosas que suceden, que casualmente aparecen, pues bueno, pues un intestino permeable durante años, un estrés psicológico puntual, cosas que se nos van juntando, pero que al no ser capaz de repararlos, es lo que nos pasa siempre en la inflamación crónica, nos vamos inflamando poquito a poquito, pero en este caso el objeto que se inflama es lo que hablamos del director de la salud. Entonces, el tener al director de la salud inflamado hace que el resto de las funciones a nivel orgánico cambien. Y ahí tenemos el tema del hipotálamo. Es que la neuroinflamación hipotalámica, que quizás sea mucho más claro de verlo en ese sentido, el hipotálamo es esa parte del cerebro
que recibe información por muchísimas vías para él tomar decisiones a nivel hormonal. De ah, regulación. de Todos los ejes hormonales parten de ahí. Claro, entonces, si hay una neuroinflamación hipotalámica, hay muchos ejes hormonales que se ven afectados. Y claro, muchas veces lo único que vemos es un problema a nivel tiroideo. Pero el nivel tiroideo, por mucho que intentemos mejorar la tiroides, muchas veces lo que tenemos que mejorar es esa neuroinflamación que es el que está mandando. Y puede surgir a la inversa, que la periferia, después de tener una inflamación neurológica, o sea, tiroidea, por ejemplo, una tiroiditis que no somos capaces de resolver, termina mandando esa información, esas citoquinas inflamatorias también, que es importante, que hablamos de barrera hematocefálica, que las citoquinas inflamatorias que se producen en el dedo gordo del pie van a ir por toda la sangre y si no somos capaces de resolver esa inflamación en el dedo del pie, ese mensaje lo va a taladrar Claro. en el cerebro y el cerebro va a terminar inflamándose y va a seguir manteniendo esa inflamación a nivel Eso es. periférico. Clínicamente, esto es algo que tenemos que llevar a la práctica, porque esta es la teoría y es importante que la entendamos. Pero luego tenemos que ser muy astutos clínicamente. Es decir, vale, sospechamos una neuroinflamación por cualquiera de los síntomas que hayamos dicho. Por ejemplo, dolor crónico, fibromialgia me parece que es un ejemplo Ujú. brutal de neuroinflamación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que valorar todos estos posibles patrones asociados moleculares vinculados a ese proceso inflamatorio. Y ahí estamos hablando de lo emocional, de lo tóxico, de lo infeccioso, de la microbiota, de la parte emocional, de la parte medioambiental. Si hacemos un repaso, una organización en interrogatorio, exploración, seguramente que vamos a ver más de un evento Pone. vinculado Ujú. y tenemos que repasarlo todo. O sea, no podemos decir, ok, vamos a tratar una neuroinflamación, que ya lo veremos más adelante, con X, sino lo que tú dices, ¿no? Hacer un repaso de todos los AMPs ¿Dónde, vinculados y empezar a abordarlo, dónde ¿no? se ha originado ese foco de activación Claro. de la glía, ¿no? Sí. Yo creo que también es importante que clasifiquemos, porque la patología neuroinflamatoria es una patología muy presente en diferentes etapas de la vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues que clasifiquemos o que hablemos un poco de las diferentes etapas en cuanto a neuroinflamación, ¿no? ¿Qué patologías se pueden ver? Por ejemplo, una patología que igual no se sabe asociar y en la medicina convencional, por ejemplo, nosotras que hemos estudiado en la medicina convencional no nos lo han explicado así, ¿no? Y luego es muy evidente, es en la infancia, como los trastornos del neurodesarrollo es una patología neuroinflamatoria. Correcto. Es sorprendente ver recién nacidos ya neuroinflamados. Y aquí hay que valorar lo que ha pasado en el contexto. Entonces, si nosotros tenemos una madre, cosas tan simples que podemos ver, un estreptococo positivo, una bolsa. Nuevamente neonatología, y dice, ¿pero por qué ha nacido tan malo? Pero es que no valorábamos todos estos patrones moleculares que ya traen. Y estos niños ya empiezan a tener síntomas de irritabilidad, de mal sueño, de cólico. El cólico es una hiperalgesia. Entonces, estos son síntomas que nos deben poner en alerta. Este cerebro ya está inflamado. ¿Podemos hacer algo? Sí, ojalá si pillamos toda esta información in útero, genial poder trabajar ahí, pero que en los bebés también. Y mucho de esto, por lo que bien habéis dicho, en el eje intestino-cerebro, pues tenemos que ir a trabajar barreras. Eso. Y las barreras hace parte de todos nuestros Y el abordajes estreñimiento, por ejemplo, terapéuticos. el estreñimiento se puede considerar una patología neuroinflamatoria en el niño. Entre otras, ¿no? Claro. Entre otras, sí, Mm. sí, sí. Y además una patología inflamatoria en el niño que se va retroalimentando porque el niño está estreñido, está neuroinflamado, no tiene energía el intestino para poder sacar esos tóxicos y se intoxica más con una barrera intestinal que probablemente tenga también una disbiosis que condiciona ese estreñimiento. O sea, todo al final cuando lo vemos desde esta manera, digamos, más funcional, ¿no? Mm. No solamente de la etiqueta, del nombre, de lo que le ponemos, sino de qué está pasando por debajo, ¿no? Pues entendemos que todo está como totalmente relacionado en forma como de círculos, ¿no? O Claro, sea, exposiciones a tóxicos en la infancia, que no nos vamos a meter todo en tema de vacunas y todos los coadyuvantes, pero bueno,
son tóxicos extras que le estamos poniendo quizás a una edad demasiado temprana, donde quizás hay demasiada permeabilidad y están en desarrollo, ¿no? Quizás habría a lo mejor que valorar de forma individual en qué momento hay que vacunar a cada niño. Esa inmadurez neurológica que tiene el niño y que también es una inmadurez en la barrera, con lo cual es una época mucho más vulnerable. Claro. Son épocas vulnerables y luego a nivel de alimentación también, lo que es una alimentación inflamatoria, proinflamatoria y antiinflamatoria, ¿no? Niños que no le damos nutrientes suficientes para que su sistema inmune sea capaz de desinflamarse, es decir, bajas en omega 3, dietas Procesados, cereales. Bueno, omega y es- 6 ricas en aceites, vegetales, todo eso va a ser muy proinflamatorio y lo estamos introduciendo a edades muy tempranas. Y es también. súper importante que todo el mundo sepa, ¿no?, que el azúcar, los azúcares, la fructosa, los azúcares nos neuroinflaman de per se, porque evolutivamente, cuando nosotros éramos hombres paleolíticos, nuestros ancestros caminaban por la sabana y no había nada para comer, si de repente encuentran También. un Banana. datilero, un frutal, el hipotálamo, esa parte del cerebro tan sensible, se inflama de forma fisiológica para que no haya saciedad, porque eso era un nutriente que era muy escaso y entonces había que comérselo todo, porque en un futuro lo podíamos utilizar. Claro, no estaba previsto este mecanismo para una sociedad a la que llegan estos niños y estamos todos nosotros, donde hay comida disponible, altamente palatable y azucarada en todas las esquinas, ¿no? Claro, y si no lo Perder esa detectamos, saciedad. si no detectamos todos estos factores y en estos peques que arrancan su vida así en estado ya inflamatorio, pues si le sumamos cosas tan simples como que, bueno, pues le damos bibi y le damos lactancia materna, pues ya hemos terminado de empeorar la situación, porque esa barrera la vamos a afectar todavía más, como sabemos muy bien, estas proteínas de otra especie, pues van a contribuir a que la barrera siga dañándose, Siga ¿no? Entonces, abierta y- esos niños que llegan a consulta, que también tú trabajas con niños, tú también trabajas con Mm. niños, pues el niño irritable, que llora, que ya ha pasado, le han visto, sí, es el frenillo, no, es el cólico, no, es la microbiota, no, mira la diarrea, da vueltas y vueltas con esa irritabilidad y es una tremenda inflamación que lo que nos está diciendo es peligro. ¿Y cuál es el peligro para un bebé, para un niño? Es sentirse desprotegido, Que se lo coma, que descuidado, se lo coma el león. soledad. No va a sobrevivir, entonces se neuroinflama para ello, ¿no? Problemas del vínculo, ¿no? O sea, Ahí está el apego seguro y el vínculo. Y esto se soluciona, es un gran antídoto claro, para- ¿con qué? Con oxitocina. La Claro, oxitocina es la solución. hablamos de Sí, herramientas sí, al sí. final. Bueno, hemos hablado eso de esa patología neuroinflamatoria en la infancia y ahora, bueno, podemos hablar de la patología neuroinflamatoria que todas atendemos y conocemos en la edad adulta para que la gente también sepa reconocerla, ¿no? Y podremos hablar en sucesivos capítulos y centrarnos más en cada una de ellas porque dan para varios Sí, capítulos, estamos ¿no? hablando antes de la fibromialgia, que es como muy característica, ¿no? Lo que estábamos hablando antes. Muchísimos factores a nivel periférico pueden estar influyendo, pensamientos, factores cognitivos, ¿no? Tóxicos, todo eso va a influir en que haya una neuroinflamación justo en vías quizás sensitivas, donde el umbral del dolor esté mucho más bajo y tengamos estos dolores crónicos, además de cansancio, todo lo que hablábamos, niebla mental, hiperalgesia, ¿no? Que te dura en cualquier sitio. Eso es una patología muy neuroinflamatoria. Pero hay otras patologías neuroinflamatorias como el dolor crónico, que no tiene que ser una fibromialgia. Sí, que puede parece que ser está situado periféricamente porque te duelen las articulaciones, te duelen las manos, te duelen los pies, ¿no? Y es una patología que está situada en el sistema. efectivamente. Hablábamos, bueno, igual esto sí que nos da para tres capítulos, pero la depresión. La depresión. También tiene un gran componente inflamatorio y de hecho Claro. hoy por hoy se utiliza un parámetro de valoración de su evolución, pues son los reactantes de fase aguda, marcadores inflamatorios en sangre, ¿no? Entonces también tratar una depresión exclusivamente con un inhibidor de la recaptación de la serotonina, pues igual no vamos a Se nos queda un poco cojos. cojo, ¿no? aparte Se nos que- queda un poco... Claro, por este factor evolutivo que hemos hablado, ¿no? La depresión en un inicio puede tener un sentido protector para el cerebro, ¿no? Y entonces toda esta neuroinflamación, toda esa falta de concentración, esa falta de energía, ese aislamiento, en un principio el cerebro esos síntomas los desarrolla como un factor protección para la neuroinflamación, ¿no? Entonces, claro, si de repente yo llego a una persona así y le quito el freno y le pongo un antidepresivo, pues estoy desactivando su manera de protegerse a ese sistema nervioso y puedo tener consecuencias muy negativas, ¿no? Y eso hay que valorarlo mucho porque, jolina, para mí eso fue un gran cambio de mentalidad de mi formación convencional a una medicina más integrativa, ¿no? La depresión es
es un paradigma bueno, de cómo tenemos nuestros propios mecanismos de protegernos y cómo hay que respetar un poco los procesos Claro, y orgánicos. cómo no se puede separar. Tú no puedes una depresión o ataques de ansiedad o bueno, cualquier tipo de neurosis, no se puede separar lo psíquico de lo físico. Y resulta que mucha gente deprimida, distímica, ciclotímica, con bajo ánimo, lo que está es inflamada. Lo que necesita es desinflamarse a nivel neurológico, resolver cosas del intestino, empezar a comer bien, salir a caminar, ¿no? Y hacer ejercicio y bueno, no es con la idea nunca de que bueno, el paciente le cuesta mucho hacerlo, pero a veces ese abordaje global ayuda a ir cambiando cositas físicas, ¿no? Que luego van a repercutir en el estado de ánimo, ¿no? A veces no tenemos un diagnóstico como tal, pero tenemos muchos pacientes con síntomas ligeros que te sugieren una Varios, inflamación, ¿no? Y ahí es donde sí que casi todos clasificamos de alguna manera alteraciones del sueño, Ujú. el dolor errático lo hemos dicho, pero es tan frecuente la fatiga y el cansancio y la niebla mental, esa pérdida de concentración, de memoria, uno dice, jolín, pero es que yo antes podía hacer un informe y ahora tardo días para poder La concretarlo, ¿no? fatiga es un síntoma muy central, es Sí. un síntoma neurológico. El cerebro despierta ese síntoma cuando percata bueno, pues unos niveles de pH y es un síntoma protector de nuevo. O sea, si nosotros tenemos un pH bajo, pues el síntoma es la fatiga, entre otras cosas, porque la actividad muscular podría empeorar esa bajada del pH. O sea que, bueno, cuidado con las fatigas y con resolver las fatigas con la psicología positiva, porque, bueno, Porque es una cosa muy es física, una cosa claro. muy O física. prescribirle al paciente y decirle, bueno, tú lo que necesitas es moverte, sal de la cama y vete a mover. Apúntate a un No, grupo de baile. Bueno, pero pues, no le va a dar permiso. Desde la medicina convencional hay pocas herramientas también para abordarlo, ¿no? claro Lo que no, hay único que te prescriben son antidepresivos para todo, ¿no? Claro. Porque por mejorar un poco los y neurotransmisores, ahí sigues. pero realmente estamos acallando un síntoma, no estamos Sí. solucionando. Recordad lo que estamos hablando al principio del capítulo, que hay una inflamación del sistema inmunológico dentro del cerebro. Por Sí. más que el neurotransmisor esté disponible en la sinapsis, por más que le demos inhibidores de la recaptación para que esté más tiempo el neurotransmisor, realmente lo que hay debajo es una falta de producción del neurotransmisor y de la liberación del neurotransmisor, porque no hay energía suficiente en esa neurona, porque hay un sistema inmunológico que la está secuestrando. Entonces es importante este abordaje, este cambio de paradigma para intentar solucionar realmente los problemas. Tenemos muchas más herramientas en la patología neuroinflamatoria desde un aspecto Claro. integrativo, eso es así. Y luego bueno, pues esta secuencia, ¿no? Que parece, no es para nada bueno, pues un dictamen, pero sí que es verdad que bueno, pues la patología neuroinflamatoria en la infancia, si no es bien tratada, acaba siendo patología neuroinflamatoria, y esto nosotros lo vemos mucho en consulta, porque exploras a una persona con depresión y fue un gran estreñido de pequeño o tuvo una dislexia y bueno, pues el problema de esto es que hacia la neuroinflamación mantenida y crónica es una vía de acceso a la neurodegeneración y esa patología neurodegenerativa, ¿no? Como el Alzheimer o como el Parkinson, ¿no? Que también además tienen mucho componente metabólico y mucho componente en el intestino. El Parkinson ya hoy en día, bueno, pues Claro. lo tenemos muy claro, la relación del Parkinson y la microbiota. Así que bueno, tenemos ahí esa secuencia que yo creo que es muy interesante conocer, ¿no? Y luego algunos otros aspectos. Yo también, en este sentido, creo que esto nos da para otro podcast súper interesante, que es el bruxismo, ¿no? Y su relación con la neuroinflamación, la barrera hematoencefálica y la proximidad anatómica con la boca y con la encía, ¿no? Y esto es algo que en todas las consultas hay que preguntar por la boca, ¿no? Y Sí, sobre sangran todo cuando las encías, sí. unas encías que sangran son puertas abiertas. Además, Microbiota oral. claro, Tú, todo lo que el olor. preguntas, te sangran las encías, tienes muchas caries de repetición, te salen llagas en la boca, claro, y esa encía ya es microbiota, ¿no? Claro. Es una- ¿Cuántas veces se han visto? Y hay estudios que, bueno, hay un montón en las placas de desmielinización de enfermedades como la esclerosis múltiple, que es otra enfermedad neuroinflamatoria, ver patógenos de la boca. Ujú. no, y además tiene mucho que ver O también las con, hernias de disco. también con el tema de la citrulinización, ¿no? Todo lo que es, son términos como un poco técnicos, pero es el cambiar las proteínas normales del cuerpo, cambiar parte de esas proteínas por
bacterias que hay en la boca que están favoreciendo esos cambios de las piezas. Son como piezas de Lego, cambiamos un par de piezas de Lego y eso ya nos va a hacer que nuestro sistema inmune se active porque ya no lo reconoce Y es una falsa como autonomía. propio. Y eso tiene mucho que ver todo lo que es la microbiota oral. En nuestros abuelos, en cuanto a demencias y Alzheimer no mejoran simplemente por ir al odontólogo, le revisamos la boca, le cambian lo que estaba tan mal y dicen, uy, es verdad que la abuela pegado ha un recuperado, cambio, sí. ha cambiado Y un cuando montón. Y nosotras que hacemos que parte de nuestro trabajo tan importante es esa anamnesis profunda, esto es evidencia clínica, pero cada una tenemos la nuestra y para mí es fundamental. Yo no he atendido ni un solo proceso neuroinflamatorio en el que haya preguntado si hay patología periodontal y diga que siempre es que sí, el 99,9. O sea, es que no he tenido ningún caso y además no suele ser una enfermedad periodontal heredada, porque te dicen no, y mis padres tenían y mis abuelos, o sea, lo de la boca ha sido siempre un conflicto, ¿no? Y esa persona... Hay que tener en cuenta en la boca también que ahí no disponemos de sistema inmune submucoso. Me refiero, si tienes la encía sangrante, directamente el bicho se te va a sangre, ¿no? Entonces, es una activación del sistema inmunitario bastante heavy. Claro. Y también, o sea, muy, muy importante que los oyentes se lleven la idea de que patología bucal no significa tener un flemón. Es decir, estamos hablando todo de cosas muy funcionales, sutiles, que es una patología de barrera, que es un pequeño sangrado de encías, que es una inflamación permanente, que es una molestia, pero que no necesariamente significa, es que te acaban de hacer una endodoncia y tienes un flemón, ¿no? Entonces, bueno, como esas cosas pequeñitas, pero que hace que todos esos microorganismos estén filtrando permanentemente. Y que puede ser un origen sistémico, me refiero, si tenemos baja vitamina C, que no tiene que ser problema de la microbiota, que van a estar colonizando siempre, pero me refiero que una patología de encías puede venir por carencias, déficits micronutricionales también. Para la cual estamos todos expuestos, porque ¿quién no tiene déficit de vitamina C? Es decir, hay un montón de estudios que hablan de la endemia que supone eso, ¿no? Estamos como en un escorbuto como subclínico todo el tiempo. Y me gustaría preguntaros un poco, porque yo he reflexionado mucho sobre la neuroinflamación y el COVID, la pandemia, ¿no? Que nos ha enseñado muchísimo de neuroinflamación, ¿no? Porque ha sido como tanta gente después de COVID, ¿no? De este patógeno que no estábamos acostumbrados, la primera vez al que el ser humano se enfrenta a él, realmente todo lo que era la pérdida de olfato, una meningitis, una neuroinflamación. Realmente nos ha enseñado mucho a nivel de neuroinflamación, porque antes teníamos pacientes que habían perdido el olfato y decíamos, ¡ay, cosa más rara!, ¿no? Ahora ya sabemos realmente que el bulbo olfatorio directamente es una comunicación entre las fosas nasales y el cerebro. Atraviesan los nervios del bulbo olfatorio, atraviesan el cráneo directamente y es una puerta de entrada impresionante para los patógenos, ¿no? Y el COVID nos lo ha puesto ahí de manifiesto y gente que todavía no ha recuperado el olfato, ¿no? Entonces, ahí es muy interesante lo del smell training. Podemos hablar, yo creo que, bueno, ya hemos orientado un poquito la patología neuroinflamatoria y hay un aspecto súper importante que cambia muchísimo la dinámica de tratamiento, porque cuando tú tienes un paciente que a lo mejor tiene estos síntomas neuroinflamatorios de los que hemos hablado, que tampoco constituyen una entidad y además tiene una disbiosis y tiene una clínica de SIBO, de inflamación abdominal o una patología en una barrera, por ejemplo, genitourinaria, que muchas veces está asociada a la patología neuroinflamatoria, pues unas infecciones de orina de repetición bueno, pues este tipo de cosas. Lo que es clave un poco en el abordaje de la enfermedad neuroinflamatoria es que primero tenemos que atender la neuroinflamación, porque es quitar este gran freno para que pueda nuestros propios mecanismos autorreparadores y nuestro propio sistema inmune pueda abordar cualquier otro fenómeno de reparación o de mejoría en cualquier otro punto del cuerpo. Entonces esto es clave porque muchas veces tenemos que empezar por ahí y hay pacientes, os pasará a vosotras también, pues un poco que se impacientan y te dicen, pero es que yo no entiendo muy bien, pero claro, mis síntomas son más abdominales y tú dices, ya, pero si yo no trabajo la neuroinflamación, es imposible que podamos trabajar la barrera genitourinaria. O sea, lo primero que tiene que haber para poder reparar cualquier cosa en el cuerpo es energía. Y el órgano que gestiona la energía es el cerebro.
En concreto, pues el hipotálamo gestiona dónde voy a distribuir esa energía. Y si el cerebro y el hipotálamo están neuroinflamados, pues entonces no va a haber permiso para hacer los cambios, ¿no? Ni siquiera te lo dicen los pacientes. No es que no quiera comer bien, no es que no quiera hacer deporte, es que no puedo, es que no tengo literalmente energía, ¿no? Entonces, resolver la neuroinflamación es vital para que en ese primer impulso el paciente recupere la energía, el cerebro el permiso, y entonces ya podamos implementar cambios. Sí, yo ¿Te creo que parece es si hablamos de esa visión. tratamiento? Que nos queda Sí, un vamos poco- a hablar, no sé, cada una que hable un poco de alguna actitud terapéutica que soléis Estamos usar. hablando antes del entrenamiento olfatorio, ¿no? Por ejemplo, eso es algo como novedoso, ¿no? Cuando además la gente pone unas caras un poco raras cuando Sí. les propones hacer un entrenamiento olfatorio, el hecho de entrenar el sistema inmunológico a través del olfato. ¿Cómo hacer eso? Por ejemplo, con aceites esenciales de diferentes tipos, ¿no? Vamos a pensar en olores diferentes, lo que sería un olor café, cítrico, cosas que tenemos en la cocina. Nuestra cocina es un pequeño laboratorio. hacemos Es un pequeño laboratorio. Bueno. Entonces, por ejemplo, cerrar los ojos y poner que alguien te ponga, porque si tú ya sabes cuál es el bote que has cogido, ya si has cogido el café o has cogido, necesitas un poco de ayuda. Intentar inhalar y reconocer, ¿no? Incluso sabiendo el nombre del bote que has cogido, intentar recordar, ¿no? El repetir esa ruta que tú ya has hecho muchas veces, el oler café, intentar reactivar esa ruta para que tu sistema inmunológico sea capaz de reconocerlo. Claro. El olfato es un sentido, pero es parte del sistema inmunológico, ¿no? Eso es curioso también, cómo las parejas realmente se reconocen inmunológicamente la compatibilidad con la pareja. Que yo, hablo un poco a veces del tema de los perfumes, cuánto mal han hecho y cuántos divorcios realmente han provocado, ¿no? Porque tú te enamoras de alguien súper perfumado y, claro, también más claro realmente la compatibilidad con esa persona, ¿no? Somos seres animales y olemos y tenemos feromonas y nos reconocemos por el olfato y sabemos si alguien que se nos acerca es compatible con nosotros, muchas veces a través del olfato. Y en el lenguaje usamos mucho eso, ¿no? Esto no me huele bien, esto me parece que no, porque es un sentido como muy primario. Es el más primitivo y bueno, está muy asociado al sistema inmune y también a la recuperación. Muchas veces, por ejemplo, déficits de función visual o de otros sentidos se pueden mejorar o recuperar a través de trabajar el olfato y eso es muy interesante en neuroinflamación. ¿Qué otras estrategias? La luz también, hemos hablado en otro capítulo sobre las bondades de la luz en general y en la neuroinflamación ahí tiene una cabida enorme, especialmente la luz roja. Hay también luz roja e infrarroja, pero la infrarroja es brutal, ¿no? Entonces estas saunas de luz infrarroja, no solo por la exposición a la temperatura, sino también por la luz, favorece muchísimo esa regeneración, como pasar ese fenotipo de glías proinflamatorias a no inflamatorias, ¿no? La alimentación es importantísima. Aquí, sin lugar a dudas, sería hablar de barrera, de intestino, de microbiota, de favorecer micronutrición cerebral también. Y favorecer estas cepas también que nos ayudan a nivel de modular el sistema inmune y hay unas neuroactivas, ¿no? Entonces, ayudar también desde la microbiota, sin lugar a dudas. El movimiento también ayuda, cuanto más... El ejercicio es un gran estimulador de un factor neurotrófico de generación de neuronas, es decir, moverte, hacer ejercicio de fuerza, todo el ejercicio genera nuevas rutas neuronales y eso es brutal, ¿no? Y también estrategias como la meditación, se sabe que el cerebro tiene capacidad de aprender, ¿no? Nosotros pensamos que durante la infancia y hasta la adolescencia se produce un poco, todo el pescado está vendido, ¿no? Se producen todas las rutas neurológicas y ya se te genera lo que tú vas a tener, ¿no? Pero sin embargo, en modos de meditación, haciendo meditaciones en estados de meditación alfa y teta, conseguimos que el cerebro, está demostrado que el cerebro genera nuevas rutas y nuevos caminitos neurológicos, ¿no? O sea, que eso también es interesantísimo. Retos cognitivos también, que hablábamos también en otro capítulo, ¿no? De generar esas nuevas rutas donde están un poco atrofiadas. Claro. Entonces, hacer sudokus, crucigramas, aprenderse un poema, aprender un idioma, repetir una canción. Intentar no llevar el navegador cuando vas en el coche. Sí, cambiar de ruta cuando vas a un sitio, no ir siempre por el mismo camino, cepillarte los dientes con la mano contraria a la rodilla. Incluso también en neurodegeneración, en deportistas de élite y en COVID persistente se ha demostrado que el ejercicio cardiovascular
seguido de retos neurológicos, mejora muchísimo la O neuroinflamación. durante, por ¿no? ejemplo. También hay ejercicios. O durante, es decir, hacer bici ¿Estática? estática y luego nada más parar de la bici, ponerte y hacer un sudoku, ¡pum!, estimula y lleva toda la energía al cerebro, y eso lo practican los deportistas de Claro. élite. Es decir, un esgrimista o un deporte olímpico como es, por ejemplo, el tiro con arco, hacen sentadillas. El biorritmo que también hablábamos en otro capítulo brutal, es el descanso nocturno, es muy importante, y luego los ritmos en la alimentación. Antes también hablábamos de comer per se significa algo de inflamación, entonces no queremos generar más contexto inflamatorio y quizás respetar esas ventanas de ayuno en una persona con unos síntomas tan importantes como fatiga, pues puede suponer un antes y un después sin necesidad de llegar al estrés, ¿no? Hacer Y un en ayuno ese sentido, prolongado. también, Mónica, los ayunos favorecen otra de las cosas fundamentales, que es la cetosis. La cetosis, la dieta cetogénica, los cuerpos cetónicos son un Otra alimento maravilloso del cerebro. Entonces, la cetosis, reducir los azúcares, hacer una dieta low carb en la medida de lo posible, ayuda muchísimo, y de hecho hay un montón de estudios de dieta cetogénica en niños epilépticos en epilepsia refractaria. Ahí Es decir, empezó Y la dieta dar cetogénica. también nutrientes al cerebro, ¿no? Omega 3, necesitamos omega 3 porque estamos hablando que la glía son células inmunitarias inflamadas, necesitamos desinflamar, Claro. y para poder Y desinflamar formar esas necesitamos resolvinas que se van a fabricar a partir de omega Claro. 3. Entonces, todo lo que son zinc, selenio, todas las vitaminas del grupo B, que necesitamos esas vitaminas, aminoácidos, necesitamos nutrientes realmente. Pero yo creo que aquí lo importante también es el tema energético. Muchas veces, antes de empezar a tratar la neuroinflamación, que hablaba Olga antes, energéticas. muchas veces el paciente no tiene capacidad de empezar, y hay que trabajar un poquito más el metabolismo mitocondrial, hackear un poco la mitocondria antes para poder tener cierta capacidad de cambio, porque si estás muy, muy, muy neuroinflamado, tus mitocondrias están totalmente hipofuncionantes, y para poder hacer un cambio necesitamos mucha energía. Clínicamente, a veces tenemos que hacer esos quick win, que sabemos que además el intestino, de aquí a que absorbe, de aquí a que llegue, por ejemplo, un magnesio a llegar a sus niveles reales de trabajo, o una derribosa, que nos va a ayudar muchísimo, incluso por vía parenteral, por vía endovenosa en sueros, es algo que el paciente dice, wow, en cuestión de unas sesiones ya me siento capaz de empezar a hacer algunas sentadillas o de salir a tomar el sol, ¿no? Sí. Que parecen cosas como tan extrañas desde otra visión, pero que son muy, muy útiles, y aprovecho para decir que nos deberían facilitar este tipo de herramientas, porque parece que está denostado y hasta prohibido, ¿no? Entonces es muy importante que lleguemos con micronutrientes y sustancias a nivel celular de manera rápida, porque estamos hablando de una Intracelular, aquí condición. importante, y para otro aminoácidos, podcast nos apuntamos el también. magnesio, los aminoácidos ramificados, Las la vitaminas B. cisteína, la glicina, es decir, hay una serie de aminoácidos, la glutamina, ¿no? que ponerlos en forma de precursores ayuda muchísimo a todos los procesos neuroinflamatorios, a todas las migrañas, etcétera. La taurina, ¿qué tal? La taurina, es muy mira. importante, y podemos explicar también, porque eso Sí. lo que va a hacer es que aumente la permeabilidad de la barrera hematocefálica. Todo lo que queramos meter en el cerebro, si la acompañamos de taurina, es como un Una empuje vía de Es el entrada. que lleva con taurina, para arriba. Y aquí claro. el tema del ejercicio, que no se nos olvida el tema del lactato, ¿no? Y Sí. cuando hacemos ejercicio, el lactato es como Es una gasolina energía. estupenda Como esos para... cuerpos cetónicos. Sí. También, bueno, un poco también para ir acabando y dar alguna estrategia un poco también, pues muy importante, que no se nos olvide todo lo que tiene que ver con oxitocina y cerebro, ¿no? Como esa gran, que si la tuviéramos en píldoras, pues la podríamos, utilizar para reprogramar y para todas esas vías, ¿no? de conexión cerebral. Así que, bueno, pues yo creo que le hemos dado a nuestros acompañantes una visión un poquito general de la neuroinflamación. Tendremos que meternos un poquito más en unir estrategias a cada una de las patologías, ¿no? Y que no nos dé miedo ver diagnósticos que digan neuroinflamación. No, Sí existe y no están en UCI. Es como si fuera lo que viéramos a través del microscopio, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, chicas, pues nada, un placer otra vez. Igualmente. Un saludo a Luego, todos. Chao.